pero hace tiempo que vengo reflexionando acerca de la letra de esta canción, esta hermosa canción, y reflexiono acerca de hacer fiesta en el desierto. Todos los atributos, porque esos atributos, esas cualidades, esas circunstancias, todas las que recién cantamos son adversas. Aunque el desierto me quiera secar, aunque la enfermedad venga, es hermoso cantarlo, pero cuando te toca vivirlo, ahí, ahí es donde, como la pastora siempre nos enseña, hay que hacer sacrificio de alabanza. ¿Cuántos escucharon a la pastora decir eso? Hay que hacer sacrificio de alabanza. ¿En qué momento se hace sacrificio de alabanza? Cuando no la estás pasando bien. Ahí es cuando verdaderamente los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Cuando la dificultad viene, porque nadie está exento de que las cosas no sucedan. Sin embargo, el día de hoy vamos a discernir a través de la palabra del Señor, ¿sí?, lo que el Señor quiere hoy hablarnos. Voy a entrar así de una en el mensaje que el Señor cargó en mi corazón y reflexionaba. A ver, si ustedes piensan, unos segundos, ¿saben la definición que se le ha dado a la generación nueva, a la que aquella que nace dice que entre los años 90 y aquellos que nacieron a partir del año 2000? Muchos de ustedes han escuchado la denominación de la generación de cristal, ¿sí? ¿Escucharon acerca de lo que significa la generación de cristal? Bueno, es esa generación la cual a la primera dificultad se quiebran. A la primera dificultad abandonan. ¿Y usted cree que la canción que acabamos de cantar, Fiesta en el Desierto, no tiene nada que ver con la generación de cristal? Una generación de cristal no podría danzar en el desierto cuando viene la dificultad. El miércoles salimos de aquí de la reunión a buscar a Mauro, como solemos hacer los miércoles, a la universidad. Se subió Mauro muy afligido y empezó a contarnos: ya me estoy quedando sin amigos. ¿Qué te pasó, Mauro? ¿Por qué? Mientras yo manejaba derecho a casa. No te das una idea. Se bajó de la carrera lo empieza a nombrar, ¿Por qué, Mauro? Y porque le salen mal los parciales y se bajan. O le parece muy difícil la materia y ya dejan de cursar. Dice, ya yo era con los chicos que siempre me quedaba y comíamos, porque él entra a la mañana y a veces sale a la noche, y estábamos todo el día, comíamos juntos, íbamos juntos a la biblioteca, compartíamos juntos. Entonces esto nos lleva a pensar la generación de cristal. Esa generación donde la primera dificultad se bajan del carro, ¿sí? Entonces empecé a reflexionar acerca de hacer fiesta en el desierto. Esa generación es imposible que haga una fiesta en la adversidad. Y creo que el mensaje que Dios hoy cargó en mi corazón tiene que ver pura y exclusivamente con esto, ¿sí? Tiene que ver con el carácter que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Y a veces el Señor forja ese carácter a través del proceso. Y el proceso a nadie. Y el proceso no lo quiere nadie, todos quieren escapar al proceso. Entonces, el mensaje que traigo de parte del Señor el día de hoy comienza con un salmo que quiero que leamos juntos, el Salmo 135, versículo 6. Vamos a leer juntos qué dice este salmo. Este salmo va a declarar la soberanía de Dios, que excede absolutamente todas las cosas. Y este salmo precioso, 136, versículo 6, dice de esta manera: todo lo que Jehová quiere, lo hace. No le pregunta a nadie, ¿eh? La palabra del Señor dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos, en todos lados. Este versículo bíblico me enseña acerca de que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios sea soberano?
que Dios está sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, y todo se somete a la voluntad de Dios. Aquí este texto bíblico dice todo lo que Él quiere. Hay otras versiones que habla de voluntad. Dios hace su voluntad, dice así otras versiones, en la tierra, en el cielo y en el fondo del mar. O sea, no le consulta a nadie Dios. Esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Ahora, yo sabiendo de que tengo un Dios soberano, que tengo un Dios todopoderoso, te hago esta pregunta y hacétela personal. ¿Qué me preocupa? ¿Por qué me preocupa? ¿Por qué? ¿Por qué me hago mala sangre muchas veces? ¿Por qué me amargo cuando estoy viviendo una situación que no me gusta? ¿Por qué empiezo a renegar y a despotricar contra Dios, contra aquel hermano que tengo al costado, contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos? Si sé que Dios es soberano, si Dios es soberano, todo lo que me sucede está permitido por Dios, porque tiene un propósito. Por algo me sucede lo que me sucede, porque Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Sin embargo, no nos agrada pasar por el propósito, y me incluyo, porque a mí tampoco me agrada pasar por el propósito. Pero ¿sabes qué? Me es necesario que Dios me procese. ¿Por qué? Porque Dios tiene los ojos puestos allá, no aquí nomás. Como decía Pablo, y hablábamos con el pastor, nosotros vemos el árbol, pero Dios está viendo el bosque. Entonces nosotros nos quedamos con el árbol, la inmensidad del árbol que tenemos por delante, pero Dios está viendo que hay un bosque más allá. Entonces es necesario que el Señor forje nuestras vidas. ¿Para qué? Lo dije el domingo pasado, cuando el Señor venga a reinar a la tierra, no va a reinar solo, va a reinar con su iglesia. Entonces, para reinar con su iglesia, el Señor evidentemente tiene que procesar tu vida, tiene que formarte, tiene que moldearte para ponerte en la posición que te va a poner, con los ojos puestos más allá, nos enseña la Biblia. Entonces, este versículo claramente habla de la soberanía de Dios sobre todas las cosas que nos suceden. Por lo tanto, este mensaje lo titulé La generación perdida. Porque así como vemos en el graph que hizo el pastor, la generación perdida. Un hombre caminando ¿por dónde? Por el desierto. Y esto es lo que vivió el pueblo de Dios cuando salió de cautiverio. Y vamos a hablar pura y exclusivamente de algunas características o algo que nos enseña la palabra de Dios acerca del comportamiento de este pueblo. Vamos a leer juntos el libro de Números 32, versículo 13. Miren qué preciosa que es la palabra del Señor, cómo nos va a ir ilustrando, ¿sí?, circunstancias. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice de esta manera, claro, aquí la va a definir como la generación perdida, la generación que quedó en el desierto. ¿Pero por qué? Ya vamos a ir descubriendo por qué. Mire lo que dice la palabra del Señor, Números 32, versículo 13, si no lo tiene ahí en pantalla está, dice así la palabra del Señor. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Qué hizo Dios? Hizo que pase esa generación que no quiso capacitarse, que no supo aceptar que Dios los estaba capacitando. Entonces, como renegaron, como despotricaron ante el moldeo de Dios, Dios tuvo que dejarlos en el desierto. Esa generación perdida
es la generación que quedó en el desierto. En cambio, sus hijos, dice que fueron los que conquistaron las promesas de Dios. Porque así lo declara el libro de Josué. El libro de Josué es el libro de las conquistas. Es el mismo pueblo que había salido del cautiverio tantos años de Egipto, empieza a conquistar en el libro, ¿sí?, de Josué, empieza a conquistar, empieza a tomar el terreno, empieza a conquistar la promesa de Dios. Pero un pueblo, una generación nueva era, ¿sí? Una generación quedó perdida en el desierto. ¿Por qué quedó perdida en el desierto? ¿Porque Dios es malo? No, la palabra acaba de declarar que ellos mismos se cansaron de hacer lo malo delante de Dios. Características rápidas y concisas, alguna que otra. La impaciencia. Eran impacientes. Moisés se había ido al monte Sinaí a hablar con Dios. Vamos que tarda mucho, vamos a hacer un becerro de oro y vamos a adorarlo. Dale, vamos, derritamos algo y empecemos a adorarle. Impacientes. No podían esperar el tiempo de Dios. ¿Qué quejaban? Tenemos sed. Moisés, tenemos sed. ¿Hace cuánto que tenemos sed? Que provocaron en Moisés, que golpeó la roca cuando Dios le había dicho que solamente tenía que hablarle. Golpeó la roca y el agua salió, brotó. Muy a menudo, pero allá, cuando estábamos esclavos, comíamos carne, comíamos las mejores verduras. El inconformismo. Pequeñas características que hablan mucho de cómo nuestro carácter no debe ser el mismo que el de ellos. Para eso está en la palabra. Ese carácter no debe estar en nosotros, hijos de Dios. No debemos ser inconformistas. No debemos ser impacientes a los tiempos de Dios. ¿Sí? Se sublevaron. Coré, vamos, todos en contra de Moisés. Hasta que se abrió la tierra y los tragó absolutamente a todos los subversivos. Ojo, hermanos, la palabra de Dios es muy sabia y nos enseña, nos moldea, nos corrige, nos edifica. No hay que darle muchas vueltas. Bien, entonces, ¿vieron? Quedó la generación perdida en el desierto. Quedó una generación a causa de tener características absolutamente con orgullo en su corazón. Y ahora vamos a descubrir por qué. Entonces dice que este texto muestra que toda la generación quedó en el desierto por no entender, porque este fue el problema. No entendieron que el desierto, oigan esto, el desierto no era el fin. El desierto era el proceso. Era el tiempo en el calendario de Dios para que ellos conquisten. Sin embargo, ¿qué hicieron? Renegaron. Dijeron, no supieron discernir. Por eso es importante como hijos de Dios que sepamos discernir los tiempos que vivimos aquí en la tierra. Si yo estoy pasando una dificultad con mi esposa en mi matrimonio, es porque debe ser que algo tengo que corregir. Si estoy teniendo una dificultad con mi pastor y tengo una dificultad con él, es porque algo tengo que escuchar. Sin embargo, no nos gusta escuchar que hay diferencias. Entonces, ¿qué hacemos? Como la vez pasada le comentaba al pastor, nos comportamos como un jabón en una mano mojada. ¿Qué hace el jabón en la mano mojada? Lo querés agarrar y se te escapa. Lo querés apretar un poquito y se te escapa. Déjalo así. Se te escapa. Lo querés agarrar y vuela por los aires. Se te va de las manos. Y me incluyo. Muchas veces nos comportamos de esa manera. ¿Y es lo que Dios quiere? No es lo que Dios espera. Dios espera que te dejes moldear. Dios espera que te dejes corregir. Dios espera que te dejes moldear porque tiene los ojos puestos allá, no acá. Nosotros somos los que tenemos puestos los ojos acá, en este corto lapso de tiempo. Sigo.
No me quiero detener demasiado en esto, pero es importante, porque siempre preferimos huir. Siempre preferimos huir en vez de corregirnos. El Señor, ¿sabes qué? Y el principal problema que tenemos es que no nos gusta morir. No nos gusta morir al yo. Y este es el peor error que puede tener un cristiano. Porque cuando no querés morir al yo, evidentemente estás negando la cruz de Cristo. Si la palabra dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y para que Cristo viva en mí tengo que morir, no hay otra. Los dos no cabemos, ¿eh? No cabemos, no entramos los dos acá, ¿eh? Por más gordito que esté. No entran los dos. Uno tiene que morir. Oh, el Señor o yo. El sabio dice en el libro de Proverbios que va a morir a sí mismo y dejarle lugar al Señor. Ese va a ser el sabio. Entonces vas a encontrarte dándole lugar a Cristo en vos, teniendo características diferentes, teniendo, ¿sabes qué? Los frutos del Espíritu que dice Gálatas. Algunos, amor, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Pero ¿cómo obtengo todo ese combo? Dejándole al Señor reinar, muriendo yo mismo, muriendo a mi ego. No, porque nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Quién es el pastor para corregirme? No se trata de que el pastor esté en una posición sublime no. Si el pastor te corrige porque está acá. Y si el pastor te da una corrección, es porque lo dice su palabra. Y ya vamos a llegar al propósito del desierto. Pero quiero tocar ayer una hermosa reunión de mujeres donde la pastora mencionó este texto. Ayer hablaba acerca del descanso. Después búsquenla en YouTube, es hermoso el mensaje. Y me incluyo, muchas veces nos cargamos de cosas que no tenemos que cargarnos. Y queremos sobrellevar nosotros todas las cosas y nos sobrecargamos. Tenemos que aprender a dejarle las cargas al Señor y empezar a confiar. Ese fue el mensaje que ayer la pastora nos trajo. Yo me incluyo a las mujeres, pero yo estaba ahí, estaba escondido, escabullido escuchando el mensaje de Dios. Porque siempre que predica la pastora me encanta escucharlo. Entonces me escabullo. Es verdad. Y tocaba este texto. Quiero que juntos leamos este texto por la característica que dice de este texto. Vamos a leer Mateo 11, versículos 29 y 30, por más que ella lo tocó el 28, pero quiero hacer hincapié en algo. Mire lo que dice el versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Pero, oiga, dice así, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos quieren recibir descanso de Dios? Amén, yo quiero recibir descanso de Dios. Pero hay algo que tengo que hacer, imitar a Cristo. Y aquí dice que para imitar a Cristo tengo que ser manso y humilde de corazón. Ahora, ¿usted qué cree? Que ese pueblo en el desierto que quedó, esa generación perdida, ¿fue mansa? ¿Fue humilde de corazón? No, absolutamente no. Por eso, porque no se querían corregir, no querían corregirse, no querían oír a Dios. Y ahora vuelvo a repetirle, vamos a leer dentro de unos minutos el propósito del desierto, porque cuando lo leí me cayó la quijada. Pero dice así, que no quiero hacer hincapié en este texto acerca de las palabras de Jesús. Y hay una realidad. No queremos ser mansos. No queremos pasar el proceso de Dios. ¿Saben por qué?
Porque nos comimos el cuento de ser la generación express. Recién hace minutos hablaba de la generación de cristal. En cambio, hay otra generación que la generación express. Nos comimos el cuento de ser la generación express. Nos bajamos en el celular, pedido ya, no pedido para dentro de un rato, pedido ya, ya envío, ya quiero que llegue, ya quiero comer, ya quiero... Estamos todo el tiempo corriendo. Estamos todo el tiempo corriendo. ¿Qué se cree? Que usted viene aquí a recibir el proceso de Dios con un pedido ya. Yo le oro el martes, el día miércoles quiero amanecer, ya teniendo lo que ya le pedí al Señor. Ayer te lo pedí, Dios. Entonces hoy quiero ya, mi pedido ya. Ya golpeé los cielos. No, Dios no obra de esa manera. Gloria a Dios porque Dios a veces concede instantáneamente las cosas. Pero hay veces que Dios dice, yo te lo voy a dar. Ahora, tranquilo, espera. Y vos decís, no, pero yo lo quiero ya, pero... ¿Saben cuántas veces yo hice lo mismo con mi hijo para forjarlo a él? Tenía para dárselo, pero espera. Y ahora van a entender por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Gloria a Dios. Entonces, ¿sí? Nos comimos el cuento de ser la generación express. Todo ya, al instante queremos todo. Si no es como yo quiero, no me sirve. Entonces, ¿saben qué? De esa manera se sube la arrogancia a nuestro corazón. No me gusta, me voy, me busco otra iglesia, porque no me está diciendo lo que me gusta. ¡Corro! El jabón en las manos mojadas. El jabón en las manos mojadas. Pero no te diste cuenta. Y a mí me entristece. ¿Sabe por qué me entristece? Porque se lo dije. Se lo dije. Hay personas que amé y amaré siempre, que les dije, no te comportes de esta manera, dejate moldear. Corregí algo y se escaparon. Y duele, porque vos ves esas cosas y duele. Te lo dije. Te dije que esto iba a pasar. Pero duele cuando ves esa situación. Pero ¿saben qué? Muchas veces el corazón se endurece porque no nos gusta. Entonces decidimos huir, buscar otro lugar. No me gusta lo que me dicen. Busco otro lugar. Y esa no es el fin. Esta generación, la generación que quedó en el desierto a causa de no entender el proceso de Dios. ¿Y saben por qué digo que no entendió esa generación que pasar por el desierto era un proceso? Miren lo que dice el libro de Éxodo. Ay, cómo amo su palabra. Libro de Éxodo, capítulo 13, al comienzo de la palabra del Señor. ¿Sí? Éxodo 13, versículo 17. Mira lo que declara la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Éxodo 13, versículo 17. Y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de tierra de los filisteos, que estaba, ¿qué dice la palabra de Dios? Cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. ¿Qué hizo Dios? ¿Había otro camino alternativo? La palabra de Dios está diciendo que había otro camino alternativo. Sin embargo, Dios dijo, no los voy a llevar por el camino corto. Prefiero llevarlos por el camino largo. ¿Por qué? Porque en ese camino largo voy a procesarlos. Voy a generar un carácter en ellos. Y no es algo que se me ocurre a mí. Ahora vamos a leer que el desierto tenía un propósito. No se inquiete. Ahora lo leemos. Pero sin embargo, esta palabra me declara de que había un camino alternativo, que era más corto, pero ese camino corto los iba a hacer entrar en guerra al instante con los filisteos.
Cosa que Dios entendía que todavía no estaban preparados para la conquista. Porque Dios quiere que tu vida, tal vez hace tiempo venís orando por algo, querés conquistar algo en tu vida y tal vez no te sucede, es porque Dios quiere procesar, trabajar algo en tu vida todavía, para dártelo en el momento indicado, que ya lo vamos a leer en el propósito del desierto, porque cuando leí lo que a minutos vamos a leer, entendí absolutamente todo. Entonces, vemos aquí que había un camino más corto, pero este camino corto los enfrentaría ahí nomás, al instante con los filisteos en una guerra. Pero el problema era que este pueblo no tenía formado en sí el carácter para la conquista. Y ahora hablo de carácter para conquistar. ¿Y sabes qué? Cuando hablamos de carácter, este pueblo no estaba listo para la victoria, ¿no? Debía formar el carácter. Y a veces nos encontramos inmersos en procesos en nuestras vidas porque Dios quiere formar el carácter en nosotros. ¿Qué carácter? El carácter de Cristo. El carácter, como hace minutos decía, tiene esas características que tiene el fruto del Espíritu que menciona en el libro de Gálatas. Amor, paciencia, benignidad, dominio propio. Todas esas características son atributos de Jesucristo que Dios quiere que tengamos. Pero como predicó el miércoles el pastor acerca de la paciencia, que la paciencia va a desarrollarse en cada uno de nosotros a través del proceso, de la prueba, de la dificultad, porque así lo declara su palabra. Entonces no es mágico, no es mágico. No es instantáneo. Hay que dejarse procesar por Dios. Porque Dios va a darte absolutamente todas las cosas en el tiempo indicado. Entonces, cada uno de nosotros debemos entender, ¿sí?, que el Señor quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Dios muchas veces nos lleva al desierto para forjar ese carácter en nosotros. Y si no lo entendemos, huimos, corremos. Esto quiero que quede claro, que nos quede claro. Si no entendemos que estamos en un proceso, huimos, tomamos malas decisiones, dejo de ir a la iglesia, ya no. No, ¿sabes qué? La primera dificultad que tengo en mi matrimonio, me separo, porque no. En mi trabajo, no me gusta lo que me dice mi jefe, dejo este trabajo y mañana trato de conseguir otro. Ore por mí, pastor, necesito un trabajo. ¿Pero no te conseguiste la semana pasada trabajo? Sí, pero no me gustó. No me gustó cómo me hablaba mi jefe. Y sí, ¿para qué oramos? Pues, está bien, vamos a orar de vuelta. Y dobla la rodilla y ora de vuelta. Consigue de vuelta ese nuevo trabajo. 15 días. Renuncia de vuelta. ¿No se dan cuenta que tiene un problema él? No el trabajo, no el empleador, no tu jefe. El problema es la persona. Es como aquel enfermo que, el chiste ese que tenía roto el dedo, decía, doctor, ¿qué tengo? Porque me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele. ¿Qué tengo, doctor? Tenés quebrado el dedo. Era el dedo. Entonces, muchas veces queremos echarle la culpa al otro y somos nosotros, porque Dios quiere formarnos. Pero hay un punto que quiero que quede claro, es que si no lo entendemos, tomas malas decisiones y huís. Y corres. ¿Y corres qué? Al cohete. Al cohete. Dejate formar. Dejate procesar. Y ahora cuando hablo de procesar, no es que Dios te va a meter una procesadora para destruirte, no. Dice Él que es un alfarero. Y nosotros somos barro en sus manos. Ahora, si no lo entendemos, corremos. Y corremos en vano, Entonces, ¿sabe qué? El carácter de hijo de Dios
se deja formar. Se deja formar. Un domingo de Santa Cena falté porque Mauro viajaba a Bariloche. El miércoles vine a la iglesia. Me agarraron así. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a faltar un domingo de cena? Bueno, pero la causa era noble, no faltó nunca, pero la causa era noble. Mauro, no, la cena es la comunión con la iglesia. Ahora espera el mes que viene a volver a tener comunión. Bueno, no fue agradable. No me gustó que me corrija. Pero ¿sabe qué dije? Amén. Tenés razón. No faltó. No falté más. No falté más. Hay que dejarse corregir, por más que a veces no nos guste. No nos gusta la corrección. Pero ahora vamos a leer el propósito. Y ahora sí, vamos a leer juntos Deuteronomio, capítulo 8. Y ya estoy concluyendo con el mensaje, así que Lalo, no te pongas nervioso. Porque me está corriendo con el tiempo. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 8. Son varios versículos. Vamos a leer del 2 al 16. Pero cada vez que lea esto, su espíritu va a ser ahora entiendo, va a decir su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque lo dijo el mío. Vamos a leer juntos. Deuteronomio 8, del versículo 2 al 16. Después lo lee en su casa detenidamente y reflexiona en esto. Entonces, ¿qué vamos a descubrir aquí? Que había propósito. No era en vano que lo estaba llevando por el lugar más largo, No era porque Dios dijo, bueno, ¿sabe qué? Vamos por el lugar más largo, porque se me ocurrió ahora. No, Dios tiene todo un plan que a veces nosotros no entendemos, y este pueblo no lo supo entender. Por eso quedó en el desierto. Ahora dice así la palabra del Señor. Versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, dice. Para esto me trajiste. Para probarte. Aleluya, Señor. ¿Sabe qué? Cada vez que lean la palabra del Señor, significa propósito. Entonces dice el Señor que los llevó 40 años para afligirlos. Pero qué malo que son. Para probarte. Pero ¿por qué? Dice así, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y aquí hago un parate. Dios es soberano, lo conoce todo. Entonces, ¿qué estaba probando Dios? Estaba haciéndolos que ellos mismos vean que eran incapaces de cumplir lo que Dios mandaba. Porque Dios es soberano, lo sabe todo. Si ya sabía que no iban a cumplir con Él, pero necesitaba que ellos mismos sepan que no alcanzaban o cumplían lo que Dios mandaba. Y a veces Dios prueba nuestra fe. Y ahora decís, ¿pero por qué va a probar Dios nuestra fe? ¿Que no sabe cuánta medida de fe tengo? Sí, Dios lo sabe. Muchas veces el que no lo sabemos somos nosotros mismos. Entonces, en medio de la dificultad, ahí nos damos cuenta, pero yo pensé que tenía más fe. Y ya estoy aflojando. Y no, ¿sabes qué? Tengo que orar más. ¿Sabes qué? Tengo que buscar más de Dios. Porque yo pensé que estaba bien, pero estoy flojo. Porque en la primera vuelta quise girar. Y correr, Quise correr. Como el jabón en la mano mojada. Quise correr. Entonces, ¿sabe qué? A veces la dificultad hace o revela a uno mismo la medida de fe que tenemos. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Dice así, versículo 3. Y te afligió. Este versículo es hermoso. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces dice que Dios le provocó hambre.
Y a veces Dios provoca cosas en tu vida porque te la va a dar por otro lado. Dios a veces hace que vivas experiencias no agradables para darte la salida, para mostrarte que verdaderamente es tu Dios. Entonces, Dios les provocó hambre para darle sustento, para que aprendan a depender de Él. Porque este es el secreto. Saber aprender a depender de Dios forja el carácter en nosotros. Tengo mucho para decir, pero voy a tratar de... No sé. Versículo 4. Miren lo sobrenatural en este versículo. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni dice que tu pie se hinchó. En estos 40 años, algo sobrenatural estaba a la vista de sus ojos. Ni sus vestidos, ni sus pies se hincharon. Algo sobrenatural. Entonces el versículo 5 me habla y me golpea tremendamente en el pecho cuando el versículo 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón, como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Pero para darte fin, porque es el fin de Dios, darte el final de las cosas. No, Dios lo que quiere es corregirte, formarte, edificarte. Ese es el deseo de Dios. Por eso Jeremías dice que tiene buenos pensamientos para con vos. Buenos planes tengo para con ustedes. Claro, a veces vivimos cosas desagradables, pero no es el fin, es el proceso. Las pasamos y las tenemos que pasar porque Dios sabe darnos algo mejor. Sigo leyendo la palabra del Señor. Versículo 6. Guardaos pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes. Versículo 8. Tierra de trigo y de cebada, de vides, de higuera y de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás pan con escasez, aleluya, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son de hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que el Señor te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, que te sacies, que edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Recuerden que en el versículo dice, no suceda que, está dando una declaración hermosa de prosperidad, no sea que, y ahí el versículo 14 nos ilustra, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de esa servidumbre, y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal. Versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida de que ni tus padres habían conocido, y dice, afligiéndote y probándote
para propósito. Para propósito. Para a la postre hacerte bien. El Señor quiere hacerte bien. Y esos son los buenos planes que Dios tiene con tu vida. Ahora, si estás pasando por el proceso, si estás pasando por la dificultad, es esencial y es de vida o muerte entender que Dios quiere moldearte. Entonces, si entendés que Dios quiere moldearte, vas a entender que Dios tiene un propósito con absolutamente todas las cosas. Y el propósito que tenía el desierto era para enseñarte, para ponerte a prueba, para saber que ibas a obedecer sus mandamientos. Dice que en el desierto Dios los humilló. Dice que en el desierto Dios les provocó hambre con el propósito de darte algo que nadie conocía, el maná, para que descubras que todo proviene de Dios. Y también que tu ropa no se gastó ni que tus pies se hincharon. Lo sobrenatural estaba ahí presente. ¿Qué más? ¿Qué más? Una columna de fuego de noche, unas nubes preciosas que te cuidaban del calor del sol durante el día. ¿Más evidencia que eso? Imagínense caminar de esa manera. ¿Está bien? ¿Estás pasando por un desierto? ¿Estás pasando por la dificultad? Tal vez estás pasando por el proceso de Dios. Dios no va a abandonarte. Dios no te va a abandonar en el proceso. Dios va a estar sobrenaturalmente caminando contigo. Pero vos tenés que entender, y yo también tenemos que entender, que el proceso nos forma con el carácter de Cristo. Ese es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y termino con este texto. Termino con Romanos 8:28. Conocidísimo texto. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien. Las buenas y las malas. Como dice el libro de Colosenses, todo fue creado por Él y para Él. Porque en Él todas las cosas subsisten, tienen existencia, tienen vida propia. Entonces debemos entender que si estamos en medio de un proceso, es porque Dios está formando nuestro carácter que podamos tener, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así que te invito, iglesia amada, a ponerte de pie. Juntos vamos a elevar esta oración y luego le dejamos el lugar al pastor para que cierre la reunión. Señor, bendito y amado Padre Celestial, hoy hemos oído tu palabra, Señor. Hoy nos vamos, Señor, con el pensamiento renovado en ti, entendiendo que la dificultad, el proceso, en el desierto que por ahí estamos atravesando, Señor, tiene un propósito en nuestras vidas, que estamos siendo moldeados por ti, Señor. Por algo lo estás haciendo. Tal vez hace tiempo venimos orando, mirando los cielos, diciendo: ¿hasta cuándo, Dios? No desesperes, iglesia. No desesperes, iglesia amada de Dios. No desesperes. En el tiempo justo Dios te va a dar la victoria. Solo Dios está forjando tu carácter. Dios está forjando el carácter de Cristo en ti para que te llenes de los atributos de Jesucristo, para que tengas más amor que el que tenías ayer. Porque luego del proceso, luego de la dificultad, luego de entender que hay cosas que corregir y que me dejo corregir y que acepto, como decía Jesús, ser humildes y mansos de corazón, y acepto, y ya dejo crucificada en la cruz al yo,
¿Sí? Lo dejo ahí al yo. Y ahora le doy lugar al Cristo para que reine por completo en mi vida. Señor, preséntate en mi vida. Señor, dejo aquí crucificado al yo. Ya no lo quiero más. Y hoy me hago humilde delante de tu presencia para aceptar tu corrección. Tal vez estás pasando hace tiempo por un proceso y no entendés y decís, ¿hasta cuándo voy a luchar con mi esposa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a luchar con mi jefe, con las circunstancias que vivo, con este aumento de sueldo que no me alcanza? ¿Hasta cuándo? Tal vez Dios quiera enseñarte algo. Dios está hablándote en este mismo instante, diciéndote esperá. La respuesta viene en camino. No bajes los brazos. El proceso no es para huir. El desierto no es el fin. El desierto es el proceso. El desierto es solo el camino por el cual hay que pasar para la conquista. Tal vez Dios te está diciendo, la conquista viene. No te desmayes. No bajes los brazos. Que no te falte la fe. Las circunstancias adversas solo demuestran que si estás falto de fe debes correr a la cruz. Debes correr a la cruz, rendirte delante de Él, decir, Señor, me humillo y quiero ser manso como vos. Porque como dice tu palabra, Mateo, quiero recibir descanso. Entonces necesito humillarme porque quiero parecerme a Cristo. Ya no vivo yo, Señor, quiero que tú vivas en mí. Quiero que me ayudes en la dificultad que estoy pasando, en el proceso que me toca vivir. Quiero que te hagas presente, Señor, y el Señor está ahí. Simplemente que quiere que corrijamos cosas en nuestras vidas. Señor, tengo la humildad hoy para plantarme delante de tu presencia y decir, Señor, quiero ser humilde. Decilo en tu corazón, Dios. Que querés ser manso y humilde de corazón. Porque el reino de los cielos está abierto para aquellos que son mansos y humildes de corazón. Aquellos que aceptan la corrección. Aquellos que saben decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Te pido perdón, me equivoqué. Porque esto es lo que agrada a Dios. Esto es lo que hace crecer a Cristo en nuestras vidas. Y esto es lo que nos va a sacar del proceso y la dificultad que estamos viviendo. La llave que va a sacarnos de ese lugar es la humildad y el poder ser mansos y poder saber aceptar la corrección y saber decir, ¿sabes qué? Me humillo. Ya no importa el yo. Hoy